acercamiento a la iglesia, cómo deberíamos pensar, cuáles deberían ser nuestras actitudes, cómo deberíamos caminar hacia el día del Señor, hacia el domingo, hacia la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en este salmo. ¿Me funciona? Sí. Leámoslo de manera alternada, ¿sí? Esta es la versión Reina Valera ante un verso tan hermoso, querido hermano. Hay que recurrir a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, ¿cierto? No se puede abandonar. Así que leamos de manera alternada el Salmo 84. Dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos». Alegra mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lograr muy fuerte, cuando la lluvia llena sus años. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Tengamos nuevamente una oración de iluminación, para que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y que abra nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras sonrisas ante la realidad que Él nos presenta de la iglesia a través de este salmo. Oremos. Bendito y amado Padre, te pido que tú seas abriendo nuestros entendimientos el día de hoy ante este bello pasaje que tú nos regalas. Pero te pido que nuestros corazones sean tocados por Él. Y te pido que tú transformes aquellas cosas en nosotros que no son correctas y que tú nos permitas acercarnos a la adoración como iglesia, a la adoración a tu santo nombre con gozo, con ansias, en unidad, con una profunda felicidad. Aleja de nosotros todas aquellas cosas que contaminan nuestro acercamiento a la iglesia y haznos disfrutarla en santidad por medio de tu palabra. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. El semestre anterior, querido hermano, tuve un peculiar ramo en el seminario titulado Arte, Sociedad y Cultura. Yo oí ese título y inmediatamente sentí miedo. Se está riendo mi hermano Mario, él sabe a lo que me refiero. Yo soy la persona menos artística que ha pisado la faz de la tierra. No entendí nada de lo que se comentó, pero algo que me daba aún más miedo era que el profesor en las primeras clases nos manda un listado de aproximadamente 10 libros completos obligatorios que había que leer a lo largo del semestre, pero también por gracia del profesor también habían algunos documentales que nos hizo ver. Yo lo único que hice, los documentales. Pero había un documental muy bueno que él envió que se titulaba Modos de Ver. Y era un documental producido por un artista y un escritor llamado John Berger. ¿Y por qué? Si usted lo puede ver, véalo, interesantísimo. ¿Por qué esto era tan interesante? A la Dani le va a gustar. Porque era una serie de ensayos visuales en los cuales hacía distintos experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, era mostrar una bella obra de arte, despampanante, los colores increíbles, y después lo sacaba y nos mostraba comerciales de TV. Comerciales que usted ve en la tele, comunes y corrientes, y después volvía a poner la obra de arte. Y decía, ¿cómo la aprecian? E increíblemente, después de esta antesala de cosas comunes y corrientes, nuestra observación de la obra de arte ya no era igual. Nuestra apreciación cambiaba. Mire qué interesante. La apreciación que tenemos de algo depende de la forma en la cual la miramos.
de la perspectiva en la cual la miramos. Y otro experimento que nos hizo era el siguiente, nos muestra esta obra que está acá. Qué lindo, qué pacífico, una pradera, ¿cierto? Un camino a transitar. Él nos mostraba esta foto, decía, mira qué bonito, después la sacaba y decía, te voy a decir algo acerca de esta obra. Es la última que pintó Van Gogh antes de suicidarse. Ya no es tan pacífica. Quizás los cuervos son aquellas cosas que le esperaban luego de la muerte. Quizás el camino a seguir era el camino hacia una vida después de haber fallecido. Mire qué interesante. ¿Cuál es el punto entonces de este ensayo visual? El siguiente, la apreciación que tenemos de algo depende de la perspectiva y depende del conocimiento con el cual tú te acercas a esa cosa. Hay una antesala, hay una serie de actitudes, de entendimientos previos que nos permiten disfrutar de algo correctamente o no. ¿Y por qué le menciono eso? ¿Por qué quise partir con eso el día de hoy? Porque esto también es cierto sobre la iglesia. Es también cierto sobre el día del Señor. Muchas veces no disfrutamos la iglesia. No vivimos verdaderamente y correctamente toda la experiencia de ser iglesia porque nos acercamos a ella con perspectivas, conocimientos y actitudes erróneas y desviadas. Podemos acercarnos a la iglesia pensando que verdaderamente no es tan importante, que el pertenecer a ella y ser parte de la iglesia verdaderamente no es tan importante. Eso arruina nuestra experiencia de la iglesia. Podemos acercarnos desde el cansancio, desde la desilusión y la decepción, y nuestra imagen de la iglesia cambia. Podemos acercarnos desde prejuicios, amarguras, comodidad, preferencias personales. Y esta antesala arruina nuestra apreciación y nuestra experiencia de la iglesia. Y es por eso que tenemos que redefinir la manera en la cual pensamos, la manera en la cual sentimos y la manera en la cual caminamos hacia la iglesia. Y dejar que la palabra de Dios nos ilumine en ese camino. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Y es por eso que vamos a ver el Salmo 84 el día de hoy, que trata de manera bella, gráfica y metafórica justamente esto. Un pueblo que se acercaba correctamente a la iglesia. Se acercaban correctamente al templo. ¿Por qué? Porque era un salmo de peregrinación. Estas personas literalmente en el calendario judío se acercaban desde distintos lugares, de distintos poblados al monte Sión, en Jerusalén, a la localidad del templo. Y ese acercamiento, esas actitudes que ellos tienen caminando hacia el lugar de adoración son muy útiles para nosotros y la manera en la cual abordamos la iglesia. Como creyentes del Nuevo Pacto, creemos que si bien el templo ya no ata nuestra fe, ¿cierto? No tenemos una conexión mística y profunda con el templo en Jerusalén, sino que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Sin embargo, en la actualidad es la iglesia el templo del Espíritu Santo. Es casa espiritual, es morada de Dios. Y esto es cierto para cada uno de nosotros a nivel individual, pero también a nivel corporativo. También como cuerpo, la iglesia es hoy el templo de Dios. Y es eso lo que vamos a ver en este salmo, a través de esa óptica. Y vamos a ver que un correcto acercamiento hacia el templo o el día de hoy hacia la iglesia está marcado por expectativas correctas. Número 1, para aquellos que toman nota, expectativas correctas. Segundo, por un caminar correcto. Tengo que ir a ella correctamente. Y por último, convicciones correctas. Tengo que tener convicciones verdaderas y acertadas acerca de lo que la iglesia es y cuál es su valor. Así que partamos redefiniendo nuestra expectativa por la iglesia, versículos 1 al 4. Y este texto nos menciona en estos primeros versículos que el salmista y por extensión todos los peregrinos que él representaba al escribir esta poesía iban acercándose al templo y lo hacen con una alta expectativa por lo que iba a suceder. Ellos no iban caminando, de nuevo peregrinar al templo como lo hacemos todos los años. No era el caso de ellos. No tenían esa actitud. El versículo 2 nos dice que el salmista anhela y desea ardientemente estar en los atrios de Dios. Y el vocabulario en hebreo es violento. Nos da a entender, yo palidezco. Me consume este deseo de adorarte en el templo.
¿Cuántos de nosotros nos acercamos con ese deseo, con esa expectativa a la iglesia? Y Él no lo puede contener, es por eso que tanto su corazón y su carne, vida interior y cuerpo, espiritualidad y gestos, sonrisa, todo su ser cantaban fuerte y jubilosamente al Dios vivo. Él tenía una alta expectativa por lo que iba a suceder en el templo, un fervor por adorar a Dios y en el templo. Y esto es tal que en el versículo 3 pasa algo muy bello. El salmista admira, o algunos teólogos dicen incluso como que envidia juguetonamente a los gorriones y a las golondrinas. ¿Por qué? Porque estas aves podían encontrar asilo y podían engendrar polluelos en el templo libre y juguetonamente. En cualquier momento podían venir volando y acercarse y estar ahí y jugar en la presencia de Dios y engendrar en la presencia de Dios. Y eso era lo que el salmista anhelaba, poder gozarse y establecerse en la presencia de Dios con esa libertad que tenían los pajaritos de estar en el templo de Dios. Eso es muy lindo, da una ternura del vocabulario. Algunos de ustedes saben que en algunas oportunidades durante la semana vengo a estudiar yo al templo y yo me encierro ahí monásticamente en la pieza de atrás y trato de no desconcentrarme, de estudiar, pero a veces salgo a tomarme un cafecito, a sacarme, a despejarme un poco la cabeza. En una de esas veces que salía y estaba acá, veo algo y veo un pajarito ahí arriba de la ventana. Y tengo que confesar mi pecado. Yo la primera vez lo eché violentamente. Lo eché violentamente porque en mi cabeza vino Edgar Allan Poe, El Cuervo. Este pajarito me está mirando hasta el momento de mi muerte y me asusté y lo eché. Y pasó el resto de los días. Estaba en mi encierro monástico, salgo a tomarme un café y de nuevo lo veo. Pero esa vez yo entendí que ese pajarito es bienvenido en el templo del Señor. Que el Señor lo recibe inclusive hasta él. Y que el salmista quería ser aquella persona que podía moverse libremente y disfrutar de la presencia de Dios. Así que lo eché de igual manera, pero más amistosamente. Y le puse un nombre, Olet. Así que si usted ve el pajarito ahí que quiere entrar, lo saluda en mi nombre, es el pajarito Olet. Y de estas aves y de todos aquellos que moran en el templo y alaban constantemente a Dios, el salmista nos dice en el versículo 4 que son bienaventurados. Son plenos, son felices, son bendecidos porque pueden tener intimidad con Dios en su inmediata presencia. Eso es lo que sucede en el templo. Se debe anhelar con fervor y hasta los pajaritos quieren ser parte. Querido hermano, ¿tú anhelas fervorosamente experimentar a Dios en la comunidad de la iglesia? ¿Es algo que te apasiona? ¿Es algo que esperas durante la semana? ¿Cómo te acercas acá los días domingos? ¿Con amargura? ¿Con prejuicio? ¿O con fervor por adorar con todo nuestro ser al Dios vivo? ¿Con felicidad por alabar su santo nombre? Sin embargo, el texto no tan solamente nos dice la actitud con la cual el salmista se acercaba a la adoración del templo, sino también el motivo. ¿Qué cosa incendiaba su corazón hasta este punto? El versículo 1 nos dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y la Reina Valera hace un impecable trabajo al traducir esta palabrita como amable. ¿Usted sabe lo que significa ser amable? Sí, es ser gentil, ¿cierto? Ser cordial, amistoso, pero también es digno de ser amado. Una persona respetable, digno de respetar, ¿cierto? Amable es digno de ser amado. Y eso es en hebreo lo que el salmista está diciendo del templo. ¡Cuán amoroso es! Debe recibir nuestro amor. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que se presenta acá ama y recibe. Recibe aún a los más pequeños, recibe aún a los pajaritos. En la iglesia amamos a Dios y Dios nos ama a nosotros. La iglesia es un espacio para amar y ser amados. Y esto fascinaba al salmista, lo incendiaba. Hermano, nosotros debemos anhelar fervientemente venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en ella recibimos especialmente el amor de Dios. Por medio de la predicación, por medio de los sacramentos, el Señor nos alimenta, el Señor nos sustenta.
Él nos sostiene. Pero también en la iglesia expresamos nuestro amor a Dios por medio de los cánticos, por medio de las acciones de gracias. En la iglesia amamos y somos amados. Y es por eso que el salmista la desea. Quizás tú, querido hermano, al igual que toda la humanidad, necesitas amar y ser amado. Quizás el día de hoy te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes olvidado. Necesitas una comunidad a la que puedas llamar hogar, una comunidad en la cual ser bienvenido y aceptado. Déjame decirte algo glorioso. Si en el templo el Señor recibe aún a los más pequeños pajaritos, te recibe a ti, que eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Es en este lugar que puedes recibir amor y amar. Es en este lugar. Quizás tú eres parte de la comunidad hace tiempo. Entonces corresponde, querido hermano, y es nuestra responsabilidad como miembros de una congregación, que este amor de Dios sea verdaderamente reflejado en la manera en la cual hacemos iglesia. Debemos ser un reflejo de este amor y ternura con la cual el Dios del templo recibe a los adoradores. Nuestros pleitos, nuestras divisiones, nuestras murmuraciones, nuestras amarguras no hacen justicia del amor que Dios tiene destinado a existir en la iglesia. No hacen justicia. Dios espera que el templo sea un espacio de amor y recepción. Por lo tanto, seamos cuidadosos de no ser responsables de desvirtuar la iglesia y convertirla en un espacio tenso, hostil, político y odioso. La iglesia no existe para eso. La iglesia es un templo de amor. Es una casa de amor en la cual amamos y somos amados. Debemos velar entonces porque nuestras actitudes no alejen a las personas de la iglesia, sino que nuestro amor atraiga aún a los pajaritos y a los más pequeños. El salmista nos enseña entonces que debemos acercarnos a la adoración. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa? Debe ser alta, fervorosa, con alegría. Deberíamos decir, qué increíble lo que sucede acá. ¿Por qué? Porque es un lugar de amor. Es un lugar lleno de amor. Pero también nos enseña cómo debemos caminar hacia la adoración. Los versículos 5 al 9 se centran en el caminar del peregrino en su ruta hacia el templo. Y eso es nuestro segundo punto, redefiniendo nuestro caminar a la iglesia. Los versículos 5 al 9 comienzan a centrarse entonces en estos viajeros, aquellos que caminaban hacia la adoración en Jerusalén. Y lo primero que nos dice acerca de ellos en el versículo 5, nuevamente, es que son felices, son plenos, son bendecidos. ¿Por qué? Porque sus fuerzas no provienen de ellos mismos. Sus fortalezas no provienen de sus méritos, de sus esfuerzos, sino de Dios, nos dice el texto. Es en Él que encuentran sus fuerzas. Y además las sendas de Dios están en sus corazones. Esa frase es muy interesante. Puede significar que ellos conocen la voluntad de Dios, conocen los caminos de Dios y quieren transitarlo apasionadamente. Pero también una traducción muy interesante puede ser que los mismos caminos de Dios, o sea, Dios mismo transita sus vidas. Son llenos de Dios. Están fervorosos por Dios. Y esta felicidad es tan intensa, esta felicidad de aquellos que anhelan adorar a Dios es tan intensa que persevera aún en momentos difíciles y áridos. El versículo 6 nos dice que aún en la profundidad y la bajeza del valle de Bacá, que probablemente se encontraba en Palestina y que suena similar y puede ser traducido a el valle de lágrimas, aun cuando las personas transitan en la tristeza, en momentos de dificultad, estos hombres que aman a Dios pueden establecer ahí, pueden construir en medio de eso fuentes y manantiales. Fíjese qué bella esta metáfora. Las lágrimas y la sequedad del valle no detienen el gozo de estos peregrinos, sino que aún en esos momentos son capaces de tener esperanza. Aún en esos momentos son capaces de construir fuentes refrescantes, revitalizantes y fortalecedoras, aún en el desierto. Eso es un creyente. Eso es un creyente. Transitan el mundo con esperanza, viendo a Dios en todas las cosas.
aún en los momentos difíciles. Y tomando fuerza, tomando coraje, porque el Señor está con nosotros. Y Él va a traer su lluvia, como nos sigue diciendo el versículo 6, su lluvia temprana, y va a cubrir estos manantiales con agua y con bendición. Aquel que transita hacia el templo, aquel que adora, aquel que es miembro de una iglesia, vive en este mundo con confianza de que Dios está presente y Dios le bendice. Y eso le sostiene aún en los momentos más difíciles. Y es por eso que el versículo 7 nos dice que ellos irán de fortaleza en fortaleza, de poder en poder, de vigor en vigor, porque el gozo de ver a Dios en Sión les fortalece, aún en el valle de lágrimas. Tan solo pensar en ver a su Señor les sostiene. Ir caminando en medio de la semana y decir, pero voy a ver al Señor, pero yo lo veo por medio de la Escritura, en la iglesia, en mi vida, y eso le sostiene. Ireneo de Lyon, o como le gusta decir acá a alguno de mis mentores, Ireneo de Lyon, él decía que el objetivo fundamental de la vida del hombre es ver a Dios. ¿De qué se trata la vida? Ver a Dios, vivirlo, experimentarlo. Y estos hombres, estos peregrinos sabían eso. Y es el ver a Dios lo que les impulsa a seguir caminando en fortaleza y vitalidad. De tal manera que pasaban lugares inhóspitos y dejaban rastros de alegría, de fiesta, de fortaleza, de esperanza, porque iban camino a encontrarse al Dios vivo. Dejan un impacto en el mundo árido que recorren. El célebre poeta chileno, y polémico también, Pablo Neruda, escribió: podrán cortar todas las flores, pero no pueden detener la primavera. ¿Sabes que eso es realidad solamente para el creyente? Porque aún en valles secos, en valles sin flores, los peregrinos por su fe traen gozo, vitalidad y esperanza. Y el Señor les bendice enviando su lluvia y trayendo la primavera. ¿Cómo camina un creyente? Llevando la primavera a un mundo seco. Eso es alguien que camina a la adoración del templo. ¿Cómo camina un cristiano los 6 días de la semana mientras peregrina hacia la iglesia el día domingo? ¿Cómo debe ser la vida de un creyente en el mundo mientras camina hacia la nueva Jerusalén en esperanza, en gozo, en fe, y aún en los peores momentos se persevera? Porque son capaces de convertir las lágrimas en canto, las lágrimas en estanques de bendiciones. Son capaces de ver el gozo de Dios en su vida y soportar en confianza y en seguridad, porque el Señor está con ellos y el Señor es bondadoso. Ese tipo de personas, querido hermano, existen. Aquellos que recorren el mundo árido y dejan rastros de color, de primavera, de alegría, existen. Existen. Y yo tengo el privilegio de conocer a algunos de ellos en esta comunidad. Gente que en enfermedad, gente que en dolor, gente que en tristeza, confía en su Señor y sabe que su Señor lo va a sacar adelante. Y construyen manantiales en el desierto y el Señor les bendice. Y el Señor les muestra su mano cuidadosa y amorosa. Así se camina al templo. Así se camina al templo. Este texto entonces nos enseña a redefinir nuestro acercamiento a la iglesia. No debemos llegar acá sin ninguna reflexión, no debemos llegar acá sin ningún testimonio, sin haber vivido en adoración los otros 6 días de la semana, sin haber dejado la primavera en el rastro de nuestro caminar, sino que somos llamados, aún en las lágrimas, tener la frescura y la vitalidad de un manantial, porque Dios está con nosotros. Y es por eso que en los versículos 8 y 9, el salmista, en medio de esta peregrinación gozosa, nos muestra que este caminar también se sustenta en una vida de súplica y de intercesión. El salmista pide en estos versículos 8 y 9 que el Señor le escuche y le mire atentamente. Algunas de estas palabras es: Señor, por favor, pon tu mano en tu oreja y dirígela a mí. Presta atención a tu ungido. Esta vida de caminar, de peregrinar hacia el templo, está marcada por la convicción de que Dios es nuestro escudo, de que Dios es nuestra seguridad, de que en Dios tenemos cuidado. Y es por eso que se caracteriza por una vida intensa de oración. Querido hermano, ¿se acerca usted a la adoración en felicidad? ¿Camina usted hacia el templo
con perseverancia, con gozo, con esperanza, o el caminar cristiano no le produce ningún gozo. Se acerca solamente acá por una tradición más. Para usted la vida cristiana es una costumbre más, o le produce vitalidad, esperanza, porque Dios es su escudo, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de lágrimas. ¿Su fe se caracteriza por esta vitalidad o es débil y moribunda? Este texto nos exhorta a caminar como iglesia de manera viva, en felicidad, y que esta realidad sea visible en nuestro caminar, porque el Dios que adoramos es soberano y amoroso con nosotros. Así que la expectativa, pero también la manera en la cual caminamos, debe ser considerada y redefinida para apreciar correctamente la iglesia, pero también, en último lugar, nuestras convicciones deben ser examinadas. Eso nos lleva a nuestro último punto, los versículos 10 al 12. Y el salmista concluye este pasaje a partir del versículo 10 y nos dice una convicción hermosa, hermosa. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y en el hebreo muy interesante dice, mejor es un día en tus atrios que 1000. ¿Por qué eso hace tanto sentido? Porque para el salmista de nada servía extender la vida si no se tiene a Dios. ¿Para qué quiero 1000, 2000, 3000 días si no te tengo a ti? De nada sirve seguir viviendo aún en deleite y en lujo si no tengo a Dios. Y es por eso que el salmista dice, prefiero tan solamente un día, pero en tu presencia. Un día, pero en tu templo. Y es por ello que continúa agregando con plena convicción personal que escogería hacer guardia fuera del templo, de manera servicial, y ni siquiera entrando a él, sino estando cerca, como un mendigo en las puertas del templo. El salmista prefería tan solamente esto que ser un huésped y recorrer todas las moradas de maldad, que probablemente hacían referencia a las campañas y a los palacios de los reyes y los líderes poderosos del momento, pero paganos y corruptos. El salmista entonces prefiere ser similar a un mendigo en la entrada del templo, vigilante, estando cerca, antes que tener la riqueza de los malvados. Y es en eso, en estar cerca del templo, que de hecho para el salmista se encuentra la verdadera riqueza. San Agustín de Hipona escribió, por muy suntuosa que sea la casa que poseas, en todo el lujo que puedes tener mientras habites en esta vida, sigues siendo pobre. Pero si habitas en la casa de Dios, eres inmensamente rico. Eso es verdad, querido hermano. Puedes tener la mejor de las vidas y puedes prolongarlo cuanto quieras, 1000 días, 2000 días, pero no se compara la riqueza de conocer y adorar a Dios en el templo. No se compara. Y esta tremenda convicción del salmista se fundamenta no en la belleza y la liturgia y la arquitectura del templo, eso es secundario. La verdadera fundamentación del fervor que el salmista tenía por el templo se encontraba en Dios. Se encontraba en Dios, porque Dios era su sol y su escudo, nos dice el versículo 11. En Dios se le encontraba luz, provisión, calor, pero también cuidado y protección. Encontraba todo en Dios y por eso añoraba alabarle en el templo. Pero también Dios era la fuente de toda gracia, de todo honor. De Él proviene todo favor, todo regalo y todo esplendor. Y el Señor era fiel. No iba a quitar lo que es verdaderamente bueno a aquellos que caminaban sin contradicción en integridad. Esta es la imagen que el salmista tiene de Dios y es por eso que llega a la convicción de que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y es por todo esto que el salmista termina exclamando, Jehová, Dios de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esas son las palabras finales. Es feliz aquel fiel y humilde adorador del templo, porque encuentra en el Dios soberano luz, encuentra en su templo amor y gracia. Querido hermano, ¿por qué estás acá en la iglesia? ¿Por qué te acercas a la iglesia? ¿Es una tradición, es una bonita costumbre, es una obligación? Para el salmista no era ninguna de esas opciones.
Para el salmista era una convicción profunda porque es lo mejor que existe. Era mejor que una existencia larga pero vacía. Era mejor que las tentaciones y las ofertas del mundo. Era mejor porque es un lugar de amor y deleite, porque el Dios de gracia estaba allí. Y eso era todo lo que el salmista quería. ¿Cuál es tu convicción acerca de la iglesia? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu imagen de la iglesia? Hoy la Escritura te exhorta a que sea una convicción de deleite, una convicción profunda por la iglesia, que es lo mejor para tu vida y para tu familia, porque es aquí que Dios nos sale al encuentro. Amados hermanos, hemos establecido entonces que muchas veces nuestra experiencia en la iglesia se ve dañada porque nos acercamos a ella con actitudes y suposiciones que no son las correctas. Pero por medio de este salmo, estos peregrinos nos demuestran que la experiencia de acercarse al templo debe ser marcada en primer lugar por una correcta expectativa. El texto nos enseña que debemos acercarnos con fervor y con anhelo por lo que va a suceder acá, porque Dios nos mostrará su amor y responderemos a Él en amor. Pero también vimos, en segundo lugar, que debemos reflexionar en nuestro caminar mientras llegamos acá y debemos vivir vidas de esperanza, de gozo y de fe, transitando un mundo seco y árido en bendición, en vitalidad y en frescura, y orando siempre a nuestro Dios. Esa es la manera en la cual nos acercamos a la iglesia y la manera en la cual más coherencia y más sentido y belleza toma para nuestras vidas. Pero por último nos llama a acercarnos a Dios en convicción, con la certeza de que este lugar es un lugar superior a lo que el mundo nos ofrece, porque acá vemos luz, protección, gracia, gloria de Dios en el templo. Amados hermanos, si hay una persona que se acercó a la adoración comunitaria con esta actitud, más que los peregrinos, más que los hijos de Coré, más que David, más que tú, más que yo, si hay una persona que amó el templo y la adoración a Dios, fue Jesús mismo. Jesús mismo. La Escritura nos dice que Él desde pequeño estaba en el templo. Y la Escritura nos dice que el celo de la casa del Señor lo consumía a tal punto que Él expulsa a los mercaderes y a aquellos que querían lucrar de la fe, porque el templo tenía que ser una casa de oración para todos los pueblos. Jesús era una persona apasionada por el templo, pero el Nuevo Testamento nos dice aún más, y algo más bello, Él mismo era el templo. El antiguo templo, esa antigua construcción, iba a quedar obsoleta porque Jesús mismo era el mejor templo. Él era el Dios encarnado que habitó e hizo tabernáculo en medio nuestro. Y siendo Dios hizo siervo en medio nuestro. Y vivió y murió por ti y por mí. Si hoy día nosotros podemos acercarnos a Él, si hoy día nosotros podemos acercarnos a la iglesia, si hoy día nosotros podemos redefinir nuestra relación con la iglesia, es solamente a través de Jesucristo, quien es el mejor y verdadero templo y en quien encontramos amor y salvación para que podamos seguir sus pasos y vivir con Él por toda la eternidad. Así que, querido, tú quizás el día de hoy puedes estar en necesidad espiritual. Dices, estoy decepcionado con la iglesia. Estoy cansado. Estoy enojado. No es como me gusta. No están mis preferencias. Y eso me agota espiritualmente. Me agota. Si esa es tu posición, querido hermano, ven a Cristo. Y aprende a verlo en medio de la comunidad. Porque es en el templo que sentimos su amor, su gozo y su compañía. Es en la iglesia que Cristo te dice, este es el lugar que estabas esperando. Este es tu hogar. Aquí eres bienvenido. Quizás tú eres un miembro de la iglesia. Tienes algún liderazgo, tienes una participación activa. El llamado es el mismo. Ven a Cristo y deja que su amor, te transforme para que puedas servir en la iglesia, para que puedas liderar en la iglesia, puedas participar en la iglesia y en el mundo con expectativas renovadas, con una pasión renovada, con un caminar lleno de gozo, con manantial en medio del desierto y con una convicción
de que este lugar vale la pena y que debemos perseverar en él. No porque nosotros valgamos la pena, no porque nuestras liturgias y nuestro arte valga la pena, sino porque nuestro Dios vale la pena. Y Él se manifiesta en medio nuestro y nada se compara a Él, porque Él es nuestro sol y nuestro escudo. Necesitamos de Jesús, Dios encarnado, para que seamos la iglesia que Él quiere que nosotros seamos y para que nos acerquemos a Él y a su congregación nuevamente con gozo, con paciencia y con amor. Oremos para terminar. Bendito y amado Padre, te damos gracias por tu palabra que es tan bella. Te pido perdón si la arruiné con mi incompetencia. Pero te damos gracias porque aún a pesar de nosotros,